Un profesor de historia de 47 años que corre con el caballo del comisario peleará en mayo por quedarse con el segundo distrito del país en importancia. Hace mucho tiempo hablando de eso. Sí. Yamandu Orsi, que durante una década se desempeñó como secretario general del intendente Marcos Carámbula, es el candidato impulsado por el Movimiento de Participación Popular para Canelones. Canelones empezó a caminar. A su candidatura se han venido sumando varios sectores políticos, desde el Partido Comunista hasta la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic. Canelones, un departamento con más de 500.000 de personas, encierra realidades tan distintas como las del área metropolitana de Montevideo, la faja costera que se expande como un continuo hacia Maldonado y un santoral donde la industria ha dado paso a la actividad vitivinícola. Hablábamos de que lo primero que teníamos que hacer era ordenar la casa. Era imposible brindar los servicios y hacer todo lo que nuestra gente precisaba si no teníamos la casa en orden. Estas complejidades han traído variados problemas para un departamento que experimentó un abrupto salto demográfico. Luego de 10 años de gestión del Frente Amplio, el saneamiento y el transporte siguen presentándose, como en ningún otro lugar del país, en la lista de urgencias que el nuevo intendente deberá atender. Canelones también es el lugar donde se abrazan el interior y Montevideo. Canelones es un departamento donde de cada 10 habitantes, 4 no nacieron en Canelones. Por lo tanto, nuestro departamento también es un departamento que abraza a la gente que viene y vamos a seguir fomentando que mucha gente que quiera vivir en nuestro departamento lo haga, pero en condiciones dignas. Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, bienvenido a Primera Vuelta. Un gusto estar contigo. ¿Qué se juega el Frente Amplio en Canelones en las elecciones del próximo 10 de mayo? Se juega la permanencia de un proyecto que tiene un rumbo, que tiene un objetivo y que necesita de varios periodos para poderlo concretar. ¿Cuál es la clave para que un proyecto político no se agote después de un largo periodo de gobierno? Vio que en Montevideo, antes de que surgieran dos candidaturas potentes como la de Topolansky y Martínez, mucho se decía y se atribuía parte de los problemas de la Intendencia al agotamiento o la falta de recreación del proyecto político. Yo creo que es el cambio permanente, es el mejorarte. A ver, hoy ya no podemos hablar de la herencia maldita, si bien se puede hacer referencia, la clave está en ser mejor que vos mismo y cada periodo que pasa tiene que haber una superación que sea notoria además. La inercia es mala consejera. Yo digo que soy candidato de la continuidad de un proyecto, no del continuismo, que implica una actitud bastante más pasiva. Entonces cuando decimos lo ¿Cuál es la diferencia? Que la continuidad de un proyecto hay planes, hay objetivos, hay una planificación y hay metas a seguir y además hay tiene que existir iniciativas audaces para seguir caminando la misma. El continuismo es dejar que todo siga como está porque venimos bien, de última se mantiene. Si eso lo dejo correr, si lo dejamos correr, ahí estamos cayendo en eso que tú decías. Tenemos que reinventarnos o reinventar y lo que teníamos de repente como verdad instalada hace 5 o 6 años, capaz que tenemos que modificar, pero sí precisás siempre planificación estratégica definida, clara y que te oriente. Y bueno, eso hoy lo tenemos y por eso decía que uno de los objetivos nuestros es continuar con ese proceso que es de recreación constante y de reinvención. ¿Estamos ante el heredero de Marcos Carámbula? No sé. No sabría decirte. Evidentemente hay un peso muy fuerte y hay una voluntad expresa en continuar un proceso que él mismo inició. Por lo tanto, porque me lo preguntan, ¿usted es la continuidad de Marcos? Y sí, claro.
Sí. No sé si heredo o si soy... A ver, también es cierto que mi responsabilidad en la gestión ha sido... es indiscutida. A ver, yo no puedo pararme en la campaña electoral a decir, si yo llego a la intendencia, vamos a hacer tal y cual cosa. ¿Maya no puede hacer eso el otro candidato del Frente Amplio? Es diferente, es diferente. El grado de responsabilidad que yo tengo evidentemente es mayor. Existe una responsabilidad en el caso de José Carlos por pertenecer a una fuerza política que coparticipó o que participó con nosotros en un equipo. No él directamente, pero sí sus compañeros de grupo. Pero en el caso mío, el estar no como director general, sino como secretario general en los 2 periodos y asumir la titularidad ante la ausencia de Marcos o una licencia o un viaje o cuando estuvo en campaña, evidentemente no, es ineludible el asumir la responsabilidad de las verdes y de las maduras. Maya apela a un discurso crítico, ¿no? Con algunos aspectos de la gestión del Frente Amplio de Canelones. ¿Qué espacio le queda a usted para la crítica? ¿Qué observaciones críticas hace de la gestión de Marcos Carámbula, a pesar de haber estado involucrado, lógicamente? Es que lo que pasa es que ahí la crítica es hacia mí mismo y hacia nosotros mismos. ¿Y cuál se hace? Y varias. En primer lugar, la lentitud en algunos procesos. Yo creo que esa es la primera. Es cierto, uno cuando asume, cuando arranca una carrera de esta, espera que las cosas estén prontas bastante antes de lo que están, pero además había y hay algunas cuestiones que capaz que no le hemos encontrado todavía la vuelta para que se concrete. Desde que tomás una decisión hasta que se concreta la acción, a veces pasa mucho tiempo o a veces no pasa. Póngame unos ejemplos. Yo qué sé, definís expedientes que pueden estar años para resolverse, a pesar del formato electrónico, a pesar de la tecnología que te permite hacer un seguimiento y saber dónde está. La burocracia. Sí, sí, pero también es algo más que burocracia. Es burocracia, sí, es no tener claro en algunos casos los objetivos, el abandonar algunos objetivos también que tiene que ver, a ver, una de las cosas que nos pasa y que es una de las críticas que también me hago, es que nosotros trabajamos con una estructura de la institución heredada y que no la cambiamos. Lo que la fuimos haciendo mutarla y fuimos cambiando cosas y fuimos inventando, que hoy es Frankenstein. Pero sin embargo la estructura o la estructura de la institución es la misma de la época del Partido Colorado. Entonces, no porque sea el Partido Colorado, sino ¿Ahora porque... eso acarrea algunos vicios de la época del Foro Ballista, por ejemplo? Pero no es por el foro, sino porque era otro proyecto de institución. Donde no tenían los municipios, por ejemplo, hoy con los municipios funcionando, evidentemente tenés que cambiar la estructura y hoy el tema de la dependencia del funcionario es una confusión permanente, porque hay una especie de doble dependencia del municipio o del director general. A su vez, es una estructura fuertemente centralizada y centralista que no se condice con esto que nosotros estamos planteando, pero además nosotros aspiramos a que cada repartición de la intendencia, y lo planteamos desde el principio como un objetivo, y estábamos contentísimos en lo que habíamos definido, que era que cada dirección nuestra no trabajara como compartimentos estancos, sino generar vértices por tema, un vértice territorial, uno social, uno productivo y uno institucional, pero después, en la dinámica y en la inercia, cada dirección actúa muchas veces. ¿Está hablando de chacrismo en la intendencia claro, de Canelones? Claro, que la inercia te lleva a eso, porque tenés cosas que tenés que cumplir, que tenés que hacer, que los reglamentos dicen, el manual descriptivo de cargos, por ejemplo, establece, entonces vos voy a lo del principio, estás manejándote con una estructura que no solo tiene que ver con el funcionario, los ascensos y todo eso, que es importante, vaya si lo es, sino que además es una estructura hecha para otros objetivos y con otro paradigma de funcionamiento que en realidad vos lo querés cambiar, lo fuiste modificando, pero nunca lograste transformar la raíz del asunto y hoy el trabajador a veces no tiene ni idea cuáles son los proyectos. ¿Y por qué en estos 10 años no se pudo cambiar eso? Teníamos otras prioridades y a veces no nos salió. Esa es parte de la autocrítica. Algunas cosas nos salieron y otras no. Y teníamos otras prioridades. A ver, en el primer periodo la prioridad fundamental era lograr la estabilidad, si no la estabilidad financiera absoluta, por lo menos sanear lo suficientemente la institución para ponerla de pie. Es decir, que ya pudiera sacudir algunos recursos que no tenía. En el segundo periodo, sanear del todo las finanzas, pero por otro lado empezar a hacer obra nueva, que es lo que pudimos hacer en este último periodo. Y en cuanto al relacionamiento con el ciudadano, porque si uno examina el vínculo con los vecinos, se encuentra con que la atención todavía está centrada en la ventanilla impersonal, digamos, ¿no?
con un sistema caduco que suele deparar algunas ineficiencias. Sí. A pesar de que hayan pasado 10 años, la respuesta a algunos reclamos sigue siendo lenta, ¿no? Sigue siendo lenta, claro, pero mejoró igual. En muchos aspectos mejoró. Ya el hecho de incorporar tecnología cambia. A ver, el sonido característico cuando entrabas a la Intendencia en el año 2004 era la tecla aquella, clac, 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 de la máquina de escribir, que tiene mucho que ver con lo que vos estás planteando. El hecho de hacer un seguimiento, hoy desde la página web se puede hacer un seguimiento, dónde están los expedientes, existe un número telefónico tipo respuesta rápida que la instrumentamos en este último periodo, pero a ver, no siempre atendemos bien a la gente, no siempre la gente se queda con una respuesta, porque por más tecnología que ponga, el factor humano influye, y no estoy hablando solo de los funcionarios, sino de repente nosotros capaz que no transmitimos del todo bien los objetivos, pero sin duda la atención cambió en estos 10 años, ¿no? Capaz que no lo suficiente. ¿Y cómo piensa seguirla mejorando? ¿Nuevos funcionarios? ¿Menos funcionarios? No. ¿Qué reestructura se imagina de la Intendencia para cambiar estas cosas? La reestructura de la Intendencia no es un elemento que esté incorporado de forma muy acabada en el programa de gobierno, simplemente se hace el enunciado porque no lo empezamos a estudiar. Eso lo confieso, no vimos oportuno arrancar ahora a estudiar eso, sino que ni bien arranquemos, ni bien asumamos, nos vamos a tener que sentar incluso con los trabajadores, sin duda con los trabajadores, para pelotear algunas de las formas que deberíamos hacer funcionar. Primero, la reestructura que me imagino es, primero teniendo en cuenta la descentralización y la regionalización del departamento, ya no tanto una intendencia, una institución basada en direcciones, sino basada más en territorio y más acorde con el tema del territorio. Por otro lado, que la vertificación o el trabajo colectivo en algunas direcciones se concrete, que se refleje en esa estructura. Te pongo un ejemplo, hoy precisas un par de máquinas, no, esas máquinas son de obras, no son de la Intendencia. Entonces a veces tenés la estructura que le damos, es una especie de esquizofrenia donde tenés 14 intendencias distintas. Entonces, lo primero en una reestructura es generar ese espacio de articulación que no existe en la estructura actual. Por otro lado, un sistema de ascensos y de concursos muy aceitado. Hoy tenemos la presupuestación de los trabajadores resuelta, que era una vieja aspiración y un viejo reclamo con todo derecho que hacían los trabajadores, que era una inestabilidad terrible. Eso está, pero bueno, ahora hay que generar los espacios y generar la forma de ascender. Hoy las responsabilidades a nivel de mandos medios en la Intendencia, el porcentaje altísimo, no me animo a decir qué porcentaje, es por asignación de funciones y por compensaciones. Esto no se puede sostener mucho más en el tiempo. Bien, Orsi, en este mismo programa el candidato del Partido Nacional, Sebastián Andújar, decía que en Canelones llevamos 10 años de desorden y que los gobiernos de Carámbula fueron de amiguismo y clientelismo político. Es su visión. ¿Hay clientelismo político en Canelones? No. A ver, a diferencia del periodo en el que ellos estuvieron, cada una de las designaciones directas nuestras se van con nosotros. A la Intendencia se entra por sorteo, en el caso del personal operativo, o por concurso. El resto, lo que nosotros designamos a dedo, ese se tiene que ir con nosotros a la administración. No fue así en la época del doctor Andújar, al revés. Eran todos cargos de confianza, 3.000 y pico. ¿Por qué? Porque eran designaciones directas e incluso hay expedientes donde se evidencia que se tomaba una persona hoy, mañana se presupuestaba y después se lo ascendía. ¿No funciona más la tarjetita de recomendación en Canelones? No, no funciona más. Cada designación directa nuestra se tiene que ir con nosotros. Eso está desde el primer periodo, que quiero decir que serán 10, 15, 20, 50 o 100. Ahora, es bien diferente el funcionario que entra por la puerta grande y que hace carrera ahí adentro. Nosotros no presupuestamos ninguna persona que sea designada directamente. Ojo, el intendente tiene la potestad de hacerlo. Las intendencias tienen esa particularidad. Los intendentes, yo puedo contratarte hoy a ti, mañana te presupuesto. ¿Usted piensa hablar en esta campaña de la última intendencia del Partido Nacional, de la intendencia de Hackenbuch? No lo estoy haciendo, en ningún momento. ¿No va a traer a colación ese pasado? No. A veces cuando tenés que ejemplificar, cuando tenés que poner algo que sirva de ejemplo, no tengo más remedio, porque cuando la mano viene de confrontación de propuestas, hay documentación. Pero ¿qué pasa? Decía un candidato a edil departamental del Frente, que por su edad, yo gané todas las elecciones en las que tengo memoria como actor político. Es una persona que hoy tiene 20 años.
Entonces está bien, yo le puedo hablar mucho de la historia, de la herencia, y está bien, porque la película hay que conocerla, pero en la campaña, concretamente, jamás o muy pocas veces he hecho alusión, menos a personas, ya lo decidí, no está bueno que así sea, me parece que no, que ya está, pero fundamentalmente la consigna es tenemos que mejorar nuestra propia gestión. Lo invito a hacer una primera pausa. Un gusto. El saneamiento de la ciudad de la costa, una de las grandes promesas del Frente Amplio en Canelones, ha avanzado en los últimos años, pero da la sensación de que no se hizo un buen manejo de las expectativas de los vecinos, ¿no? En un principio se le dijo a la gente que serían 3 años, después en 8, ya van 8, y por lo que se ha escuchado faltan como 3 años más. Si alguien dijo en 3 años, se equivocó. ¿Por qué? Porque la obra implicaba 3 etapas, que es imposible las 3 etapas cumplir en 3. Capaz que en algún momento nos imaginamos 7. Yo me acuerdo que hablamos de 5 a 7 años. Eso es lo que me acuerdo cuando empezó todo esto. Y ya van 8. Sí, sí, sí. Hoy estamos en el 15, sí, van 8. Y para la obra tal cual está planteada... ¿Cuánto falta? Y 5 más por lo menos. Va para largo. En realidad esto es así. Y yo creo que quiero que se entienda. A ver, la obra tiene 2 patas o 2 actores, la OCE y nosotros, porque en el interior el saneamiento es obra de OCE, no es como Montevideo que el saneamiento es de la Intendencia. Por lo tanto hubo que asociar a las dos instituciones, a la empresa y a la Intendencia, en un consorcio que una sociedad anónima. Se contrató una empresa, esa empresa empezó a trabajar, hubo problemas con esa empresa, se tuvo que ir, no bancó, por distintos motivos. A eso se llevó una demora, aparece otra y retomó. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase, la OCE no tiene dificultades porque tiene fondos BID, entonces está más o menos pronta para arrancar. ¿Qué pasa? Aparece una empresa que nos presenta a nosotros una iniciativa privada, un proyecto llave en mano. ¿Qué significa esto? Que empieza a cobrar ni bien termina, por lo tanto cuanto antes termina mejor. Entonces la segunda fase nos ofrecen hacerla en 2 años, o sea 24 meses, siempre se extiende un poco más. Fuimos y le dijimos a la OCE, mira, tú tienes tu forma de financiarte, yo conseguí esta, que es a través de un fideicomiso, proyecto llave en mano, somos conscientes que la gente quiere apurar el tranco, les pedimos a la OCE que hiciera lo mismo, la OCE se ajusta, obviamente con el Ministerio de Economía, con el BID, logra también ajustar los tiempos. Esta próxima fase que nosotros tuvimos, o un nuevo fideicomiso, la OCE tiene nuevas líneas BID, implica un proceso que va a ser de 3 años, no creo que sea de 2. Pero ahí terminaría la segunda fase. Después empieza la tercera. Y llegás hasta el Pinar. La tercera es de pensarse otro tramo de 2 o 3 años. Yo me imagino 2 o 3. ¿Y esto va a solucionar el problema de las calles en Ciudad de la Costa? Porque usted habrá escuchado, ¿no? Las críticas claro que hay respecto claro a las calles. Es la única forma. Gente que viene a trabajar a Montevideo con una bolsita con los zapatos porque necesita usar las botas para salir de su casa. La única forma. La única forma de pensar un sistema que funcione donde vos, lo fundamental, evidentemente, el saneamiento, que después no se ve, pero... Hoy tenés 100.000 viviendas sobre pozos negros. Es toda una realidad. Y si seguimos el resto de la costa, ni hablemos. Canelones está... Todo el prejuicio medioambiental que trae eso, ¿no? Pero tenemos el 17% de la población de Canelones solo está conectada a la red de alcantarillado. Único en el país ese número. Todo el mundo está mucho más. Montevideo está arriba del 90%. ¿Está? Entonces, con esa realidad, yo tengo que promover que la OCE siga con esto y yo tengo que cerrar la calle arriba. Pero además, y lo que... No digo lo que descubrimos, pero lo que se instala como tema fundamental es el sistema de drenaje que no existe. El sistema de drenaje es un sistema de cunetas que el agua te la lleve para algún lugar. No existe, una porque no tiene pendientes la ciudad de la costa, otras ciudades son más fáciles de hacer, pero entonces la solución definitiva para esto es trabajarlo como sistema y pensarlo todo junto. En la medida que se va conectando en saneamiento, cerrás con asfalto y resolver el sistema de cunetas que te lleva incluso a tener lagunas de amortiguación, que se inventaron lagunas para poder amortiguar días de mucha lluvia. Ese es el proyecto definitivo, ese es el proyecto a largo plazo. A mediano plazo igual tuvimos que apurar el tranco con lo que nos pasó el año pasado. Las inundaciones. Claro, el año pasado, en febrero, los volúmenes de agua caída por allá, a principio, fundamentalmente el fin de semana del 8 y del 9 por ahí, explotó. Y ahí tuvimos que salir a resolver el tema de los macrodrenajes aún allí donde la obra
No había llegado todavía. Y demora en llegar. Pero además no nos olvidemos que la obra no incluye el pinar. Lo que sí existe... ¿Y usted quiere meterlo para adentro en su gestión? Hay que elaborar un proyecto. No. En este proyecto, en este periodo que viene, ya hay que elaborar un proyecto para el pinar y para lo que está del otro lado del arroyo Pando. ¿Hasta dónde va a seguir? Yo me lo imagino hasta Atlántida. ¿Por qué? Porque las piletas de decantación, las piletas de la OCE, que después largan el agua depurada al mar, pueden bancar una población de 360.000 habitantes, 350. Hoy tenemos la ruta 8 que ya se conectó, o sea que Pando, Barros Blancos se conecta, entonces tenés 100.000 acá, 50 acá, 150, 100, ponele 200.000 habitantes que se pueda conectar, todo Ciudad de la Costa y ruta 8. Hay espacio para crecer y las piletas esas pueden bancar una masa crítica bastante más grande. ¿Cuál es el plan de ordenamiento territorial o planificación urbana para una zona como la Ciudad de la Costa que se ha expandido caóticamente, incluso más allá del límite del Pinar? Ahí donde termina, digamos, la Ciudad de la Costa, con asentamientos incluso al norte de Marindia, por ejemplo. El primer plan de ordenamiento a nivel del país complejo que apareció después de la ley es el Costaplan, el plan de ordenamiento de la Ciudad de la Costa, que es una maravilla, más allá de que hay que retocarlo, hay que moverlo, y se trabajó muy bien. ¿Qué grandes líneas tiene este plan? Uy, tiene muchas, es complejo, pero titulares. Tenés zonas de ordenamiento concertado, zonas de ordenamiento diferido, tenés las arterias principales. El plan, a ver, este plan de saneamiento y drenaje pluvial no se podría haber hecho si no tuvieras una planificación. Tenés normas que establecen las alturas, y ahí, por ejemplo, vos hoy recorres Avenida de las Américas y ves muy buenas construcciones, pero una altura bastante limitada, y algunos sitios singulares donde se permite elevar la altura. ¿Y en cuáles se va a permitir construir en altura en la Ciudad de la Costa? Hay sitios singulares, por ejemplo, cuando tú entras por la Avenida de las Américas, el Puente de las Américas, ahí vas a ver una torre, es un sitio singular, atrás de la Petrobras hay otro sitio singular, el otro está llegando al Pinar en una proa que cuando uno viene y se termina la doble vía, esa proa va a ir a un sitio, puede ir a un sitio singular, hay un proyecto en ciernes. Hay otro que se nos frenó, que es la península que está en el lago Calcaño, ahí habían 5 edificios que también, vamos a ver si siguen estos inversores, si siguen con esa idea, y un poco más arriba, más contra el aeropuerto, otro sitio singular más. ¿Piensa aumentar la contribución inmobiliaria? Ni se me ocurre. Yo creo que hay que corregir alguna cosa, fundamentalmente la escala de alícuotas que existe y la zonificación que existe en el departamento, que ha hecho que en algunos puntos, fundamentalmente en la zona de la costa, viviendas que no son muy caras tienen nivel de contribución muy alto. Hay una queja generalizada de gente que hoy está pagando algunos servicios que no recibe. Sí, eso pasa, pero en realidad, a ver, cuando... Por un lado, la Ciudad de la Costa con las inundaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí, pero el ciudadano también está viendo que se está trabajando. Yo creo que ese tipo de cosas genera... Porque, a ver, así como decimos que existe en todo, el departamento queja, obviamente, por la tasa de alumbrado, por ejemplo. Por un lado tenés los tributos, el impuesto, y por otro lado tenés la tasa, que la tasa sí es contra un servicio que se presta, por ejemplo, recolección de residuos, mantenimiento de calles o el alumbrado, que se cobra con el recibo de la UTE. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a tener siempre, y en Ciudad de la Costa, donde los valores son más altos y todo eso, es donde menos morosidad hay. Es decir, la queja existe, pero por un lado es la queja y la protesta, pero después la gente está cumpliendo como en ningún otro lado del departamento, en ese punto donde los valores son más altos. Evidentemente, también hay otra cosa que hace la ciudad como un todo, por ejemplo, gente que se queja porque no pasa el alumbrado por su calle, ¿no? Pero evidentemente, si yo tengo que en Ciudad de la Costa la extensión del alumbrado se multiplicó más de un 300%, evidentemente eso es la gratificación diferida de la que hablamos. Si yo veo que está, y por otra parte, el alumbrado que a ti te toca no es solo el que pasa frente a tu casa. Yo, por ejemplo, donde hoy estoy viviendo, ahí no tengo alumbrado, pero sí estoy muy contento de que la calle Colón, por la que entro allá en Salinas, tiene alumbrado. Entonces, no solo lo que te pasa frente a tu casa es... eso para empezar, eso es uno de los puntos, es el servicio que tú recibes por vivir en una ciudad, y además es de pensarse, porque así lo estamos demostrando, y esa es una de las claves para la próxima gestión, es que esta máquina no puede parar, tenés que seguir haciendo obra, tenés que seguir asfaltando un departamento que tiene el 80% de la vialidad en tosca y el resto en asfalto,
lo revertimos, creo que ahora andamos en el 70 por los datos que me dieron, pero el 70-30 igual es un disparate. Claro. Tiempo atrás Maía solicitó públicamente a la Intendencia de Montevideo rever el proyecto del corredor Garzón para evitar las molestias y los retrasos que sostenía esto generaba en los vecinos de La Paz y de Las Piedras. ¿Usted avaló como secretario general de Canelones la construcción de una obra que perjudicaba a vecinos de La Paz y de Las Piedras? En primer lugar, no me corresponde avalar ni no avalar. Pero uno supone que la Intendencia de Montevideo lo tiene que haber consultado. No sabíamos que estaba esto, y en realidad la dificultad que genera es que las líneas de transporte suburbanos que vienen desde Canelones no se incorporan al corredor, sino que siguen pasando por donde pasaban antes. Era deseable, y es deseable que sea un proyecto único, César Mayo Gutiérrez, Avenida Artigas y Puey, con el corredor Garzón. Ahora, no le puedo pedir a Montevideo que resuelva mis problemas. Ahora, ¿no lo consultó la Intendencia de Montevideo? Si me consulta, ¿qué hace? ¿Yo qué le puedo decir? Bueno, pero uno supone que hay una agenda metropolitana que se La viene agenda trabajando hace la tiempo. agenda no es más que una agenda. La agenda es una agenda donde se coordinan temas. Evidentemente sí me consultaron, por ejemplo, cuando tenían un proyecto para Avenida Italia que llegaba hasta el Chiant. El Chiant está en Canelones, obviamente ahí me consultaron. Digo, para. Si vamos a hacer un proyecto de ese tipo, llevámoslo hasta el Pinar. Entonces hacemos un proyecto conjunto. Pero ¿cuál es el tema? ¿Y cuál era el proyecto este? El proyecto de Avenida Italia. Llegaba hasta... ¿Pero qué era? ¿Por qué pasaba? ¿Hacer un corredor? No, para ¿Un tren hacer más eléctrico? carriles, por lo menos era hacer más carriles. Un proyecto de infraestructura que después se cayó, pero entonces, o por lo menos... acá el tema está en una estructura o un diseño institucional que permita que no solo me consulte por el corredor Garzón, sino que lo podamos articular como un único proyecto. ¿Y la agenda metropolitana, a su entender, funcionó o funcionó fue como mucho agenda. ruido y pocos nuestros? No, funcionó como agenda y como coordinación. Bueno, pero la gente esperaba obras concretas, ¿no? No sé si la gente esperaba obras concretas. Porque yo no sé si la gente se apropió del tema de la agenda metropolitana. Yo creo que no lo difundimos lo suficiente. Lo inventó Tabaré en su momento. Quien sí le puso cabeza... A ver, primero Tabaré creó la agenda, se generaron insumos que son fundamentalmente diagnósticos y un buen libro blanco donde tenés ahí el detalle de lo que es el área metropolitana. Después el Pepe habla de la regionalización. Ese era el momento de nosotros concretarlo, porque el Pepe lo planteaba para concreción de obra, para Atado al ejecución. ICIR en su momento. Claro, pero también nosotros dijimos, bueno, en nuestro proyecto nosotros teníamos dos frentes de coordinación. El frente del río Santa Lucía con las intendencias vecinas y este otro en el área metropolitana. Entonces, a lo que voy es, no existe en este país un diseño institucional que te permita hacer una obra en común, Avenida Italia, San Atasio, o Garzón, Mayo Gutiérrez, Avenida Artigas. No existe. Bueno, te puse un ejemplo y lo pongo. Lo que estamos haciendo con la OCE es un acuerdo con la OCE y nosotros, y vaya si da dolores de cabeza. Ahora, ¿qué nota le pone el servicio de pasajeros entre Montevideo y Canelones? La misma nota que le ponía yo cuando iba al IPA a estudiar. Entonces se ha avanzado muy poco en este tema. No, Nada. se ha avanzado mucho, pero ¿sabes lo que pasa? El tráfico está tan complicado que ahora se ha complicado. A ver, si tú venís de la ciudad de Canelones a estudiar a Montevideo o viajás, en 40, 50 minutos está. Yo cuando empecé a estudiar en el IPA demoraba 1 hora y media. Ahora, si usted viene de la ciudad de la costa, viene el transporte, claro, yo no es un dolor de cabeza. Yo debo reconocer que no viajo en ómnibus. ¿Sabes? Desde que asumí como secretario general de la Intendencia, o me muevo en el coche por temas de trabajo en el oficial, o en un auto particular que tengo, lo confieso. Entonces yo sería un atrevido si hablo de mi experiencia en los ómnibus, porque últimamente no lo estoy haciendo, pero sí te enterás de la gente. Es una amasadora, das 2 horas cuando antes de repente ponías bastante menos. Pasan varias cosas. ¿Y cómo solucionamos el problema de la comunicación entre Montevideo y la ciudad de la costa? Porque hay vecinos realmente muy preocupados con este tema del transporte público. ¿Se habló de poner en marcha un tren en algún momento? No te cuento los que vienen por Ruta 8, Barros Blancos, Está bien, ahora vamos a eso, pero para la ciudad de la costa, ¿qué planes la ciudad piensa? La ciudad de la costa tiene una ventaja que no tiene ninguna otra, que es una estructura, Avenida Italia, San Atasio, con una relación de continuidad donde no tendrías que expropiar absolutamente nada si fuera a hacer un proyecto común. Lo que no tenés acá es un diseño institucional que te permita trabajarlo como un proyecto común. Entonces, ¿hacia dónde hay que caminar? Yo creo que no hay que caminar hacia la creación de muchos carriles donde cargas más de autos las vías de comunicación. Acá la clave está en el transporte público, que es decir, que te desestimule el agarrar un auto y venirte hasta Montevideo. Ahora, un transporte que va a tener que mejorar en eficiencia, en calidad, en tiempos. Para que te desestimule agarrar el auto, evidentemente tiene que ser mejor lo otro. O sea, que vos te sientes tranquilo y llegues a tu lugar de trabajo o a tu lugar de estudio
tranquilo, descansado y con cierta agilidad. No sé si con tanto velocidad. ¿Qué imagina y qué tiene en la cabeza? Varias cosas. No sé cuál es la mejor. Porque, a ver, yo me puedo acá decir un ferrocarril. El tren de la costa sería la solución. A ver, yo tengo que hablar con la gente de AFE, qué es lo que tiene en carpeta, y me consta que lo primero que tiene que resolver AFE es el transporte de carga, que es el que puede traer algún beneficio o que puede tener una sustentabilidad. El transporte ferroviario de pasajeros me consta que no está fácil para que sea rentable. Lo otro es, hay dos modalidades más. La del Metrobús, que se habló más de una vez, utilizando la ventaja que te ofrece la continuidad de San Anastasio y Avenida Italia, sin duda esa es una forma, o los mismos ómnibus que hoy tenés circulando por un corredor exclusivo, que no es ningún invento de otro planeta, en Brasil funciona. Entonces acá, más allá del tema corredor Garzón y los corredores de Montevideo, evidentemente si en otros países funciona y funciona bien, es cuestión de sentarnos acá con todos los actores. Todos los actores son la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Transporte y las empresas que hoy brindan los servicios, a ver si esa fórmula es la mejor. Entonces yo soy un atrevido si digo cuál es la solución, porque no la tengo, pero sí tengo la definición de que nos tenemos que sentar en una misma mesa y diseñar un nuevo sistema. Y esta va a ser una prioridad, el tema del transporte público. Pero y te lo plantea la gente en todo el departamento, porque la dificultad más grande del departamento de Canelones es ir de un punto a otro del departamento, porque a veces no hay línea. Lucía Topolansky acaba de anunciar un sistema solidario para financiar el servicio de transporte colectivo en Montevideo. ¿Habló con usted de esta idea? No, el sistema solidario no. Hemos hablado del tema, pero en peloteo, no. Porque no uno sé supone que esto va a afectar el transporte entre Montevideo y Canelones. A ver, pero hoy ya está afectado por lo siguiente. Por Canelones tenés tres sistemas que funcionan. El sistema de transporte departamental, el ómnibus que sale de un punto del departamento y llega a otro punto del departamento, que yo digo que es la dificultad más grande que tenemos, porque es difícil que funcione atravesando el departamento, todo converge en Montevideo como los rayos de una carreta. O sea, no hay conexiones. Es muy difícil, pero funciona, alguna funciona y andan peleando las pobres empresas, pues son empresas chicas, familiares, ese es uno. Esa es responsabilidad exclusiva de la Intendencia de Canelones. El transporte suburbano es aquel que vincula a Montevideo con Canelones. Ese es uno, y ahí lo articulamos en el Ministerio de Transporte en un consorcio suburbano metropolitano de transporte que arrancó hace poco tiempo, no tanto tiempo. Y después tenés el otro, el interdepartamental, el que se toma el ómnibus, la cita que va de acá a San José, pero se baja en Canelones o se sube en Canelones. ¿Qué sucede? Los sistemas tienen apoyos distintos y, a ver, el transporte urbano de Montevideo tiene un subsidio que no tiene el transporte de Canelones. Entonces hay una disparidad a la hora de recibir los subsidios con respecto a las empresas que hacen transporte suburbano con respecto a la que hacen exclusiva o la que hacen el urbano de Montevideo. Dicho de otra forma, no puede la Intendencia de Canelones, hoy no está en condiciones de bancar un subsidio similar al que Montevideo le ofrece a las empresas que hacen transporte urbano en Montevideo. Además, la cantidad de personas que se sientan en un mismo asiento, en un tramo urbano de Montevideo, evidentemente bastante más amplia de las cantidades de veces que se ocupa un asiento cuando vos salís de San Ramón y llegás a Montevideo. ¿Me explico? Eso hace a la ecuación y hace al plan de negocio de las empresas que yo debo atenderlo. No es buen negocio si no existe, me consta, los apoyos del Estado suficiente como para amortiguar un poco el asunto. Lo invito a hacer una nueva pausa. Recién hablábamos del tema del transporte entre Montevideo y Canelones y usted apuntaba al tema del diseño institucional. ¿Funciona el actual diseño institucional? Es un diseño que se apoya en coordinaciones. Desde que surge la agenda metropolitana, que por suerte surge, pasando por el periodo de Mujica, donde habla de la regionalización y que no pudimos concretar. El proyecto de Mujica apuntaba a las obras, a concretar obras entre distintos actores, formando consorcios como especie de empresas públicas de las intendencias para concretar las cosas. ¿Y no habría que concretar un consorcio metropolitano de infraestructura entre Montevideo, Canelones y San José mismo? ¿Y San José? Pero la OCE, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transporte. Voy a poner un ejemplo. Hoy Ruta 5 Sur está estudiando el saneamiento que no tiene solo los cascos centrales de la ciudad de La Paz y Las Piedras. Saneamiento para la Ruta 5 Sur. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la OCE obviamente es quien resuelve,
coordinando con nosotros el tema de la vialidad de los pluviales, pero hay que coordinar con la Intendencia de Montevideo porque vamos a usar el colector de Montevideo, que creo que sale Punta Yegua por ahí. Entonces yo tengo 3 coordinaciones que tienen que salir bien y que tienen que salir articuladas. ¿Por qué no generar un espacio donde tenés una sola línea de financiamiento para resolver esos temas, que podrían ser fondos BID? Que los proyectos, en vez de ser 3 proyectos coordinados, sea un proyecto único, donde tenés la garantía del Estado y nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toque hacernos cargo. Entonces, por eso digo, creo que la situación está lo suficientemente madura como para dar un paso. Y el paso es concretemos acciones concretas de infraestructura, que pueden ser corredores, que pueden ser la creación de un sistema articulado con una sola forma de subsidio para el transporte y no 2 o 1,5. Entonces yo creo que hay un tema de maduración a nivel del Estado, que quizás sea aquello que planteaba Pepe de la regionalización, y si no será otra, pero creo que existen antecedentes como para poder avanzar. Y por lo menos, si no es ahora, es hacer el diseño para que ya no hablemos más en un tiempo de estas cosas, sino que las podamos concretar articulando juntos. Hablando del transporte, ¿qué soluciones propone para ese gran dolor de cabeza que representa la invasión de motos en muchas de las ciudades del interior y en Canelones en especial? Sí. ¿Qué políticas públicas Miles de motos está pensando? Miles de motos estamos sacando en operativos conjuntos con la policía, porque se sacan así, porque eso es un caos, en algunos puntos es un caos. También pasa por lo que hablábamos recién. No creo que lo solucione, pero por ejemplo, están surgiendo emprendimientos productivos interesantes de carácter industrial o de logística en la Ruta 101. Cuando alguien consigue un trabajo, lo primero que hace por ahí se compra la motito para ir a trabajar. Evidentemente porque no encuentra otra forma de llegar a su trabajo más atractiva. La moto es más práctica, más rápida. Si vos tenés, yo conozco compañeros que van a trabajar a la educación, viven en Neptunia y va a trabajar al Liceo de Barros Blancos. Se compró la motito. ¿Cómo hace para hacer todas las combinaciones? Entonces, ¿Y cómo se revierte esta tendencia, digamos? Una de ellas es mejorando, obviamente, el transporte público, mucho más control. No me tiembla la mano a la hora de controlar y sacar. No hay más remedio. Y donde se han hecho operativos de este tipo, por un tiempo la situación cambia para bien. Hay otros cuidados, la gente se cuida más. También tenemos el tema de los mecanismos de seguridad que a veces nos llevan. No se discute más el tema del casco, es una cosa que... Pero bueno, también vos vas por la ruta a veces y vas viendo alguna moto que las ruedas le van haciendo así. Yo creo que habría que profundizar con la UNACEB, algún tipo de medida. Lo que pasa es que también me consta que hay gente que no tiene más remedio que moverse con eso. Hoy cruzando la interbalnearia, una moto donde iban 2 niños adelante, 2 niños atrás, para cruzar la interbalnearia para la escuela. Entonces la discusión que teníamos yo con mi compañero que venía al auto, digo, viste, ese es un disparate, sí, pero capaz que la única forma que tiene de llevarlos hasta la escuela. Poniendo en riesgo sus vidas, ¿no? Sí, aparte ¿por qué no se bajan y cruzan caminando en el semáforo? Porque estaba en un semáforo, ojo, no era... Pero entonces, si yo te dijera que tengo la solución para el tema de las motos, te estoy mintiendo. Todavía no la tiene en la cabeza. Pero sí, ahora hubo operativos en estos últimos meses fuertes en la Ruta 5 Sur. Ya me dicen algunos vecinos que cambió la realidad. Porque tenés el tema de los escapes libres, tenés el tema de la inseguridad en el tránsito, tenés el tema de la cantidad de muertos que hay por mes. En picadas. También. En picada, no, o yendo a trabajar o, a veces con picada, pero últimamente quienes recorremos y tú que andas, y la cantidad de gente que la queda y te haces un poco la idea de esta gente, iría a trabajar a la hora que te encontrás con los accidentes, a veces es gente que vos sabés que fue a trabajar, que llovieron 3 gotas, se rebaló, la Ruta 101, por ejemplo, va a tener que hacer sí o sí doble vía, ya empezó el trabajo del Ministerio de Transporte, porque ya es un infierno. Orsi, ¿qué grandes obras proyecta para el departamento en caso de ser elegido intendente? De esas que quedan. Lo primero es mantenimiento de lo que hicimos. ¿Por qué lo digo ahora y no lo decíamos antes? Porque antes obra nueva era muy poca, hoy es mucha obra nueva. Estamos hablando de una inversión, y cuando digo obra nueva también hablo de alumbrado. Y hablo de infraestructura en plazas, en pistas de skater o yo qué sé. Todo eso nuevo que se hizo, que hubo mucha plata invertida en los últimos 3 años, hay que mantenerlo porque si no es peor que si no lo hubiese hecho. Porque después que tener el alumbrado frente a tu casa, si un día te desaparece,
me vas a venir a matar y con razón. ¿Y cuáles piensa, eso es una. ¿qué obras nuevas piensa introducir? Obra nueva. Nosotros en fines de este año que pasó, hasta enero, la Dirección General de Obras elaboró un diagnóstico de todos los centros urbanos del departamento y le pusieron como título Programa de Consolidación Barrial. Es decir, en cada una de nuestras ciudades, ¿qué barrio les está haciendo falta infraestructura de cordón cuneta, alumbrado, pero fundamentalmente vialidad? Ese número que me arrojaba era un trabajo a 15 años para consolidar todo lo que el departamento tiene, consolidarlo. No quiere decir que no vayas a hacerlo, pero sí un proceso donde por periodo de gobierno tiene que haber, de acuerdo a los cálculos, unos 160, 170 millones de dólares en obras, que es un presupuesto anual, básicamente, en unos 180, otros 160, vamos a un promedio 170, que tiene que empezar en este periodo y tiene que seguir 10 años más, pero es de pensarse después que en el próximo periodo hay que armar otros 15 años más. No más que eso ni menos que eso, y cambiar la matriz o cambiar la modalidad, aquella de el pavimento en tosca, pasarlo a pavimento asfalto, pero siempre atendiendo y fundamental el tema del mantenimiento. O sea que usted piensa fortalecer, digamos, también el ABC, calles. No tengo más remedio. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con déficit. ¿No piensa en esas grandes obras? Porque uno a veces espera de los intendentes grandes obras, en lo posible irreversibles. No. A ver. La gran obra que hoy existe en Ciudad de la Costa, que es la obra de inversión, la obra urbana más costosa que se ha hecho desde el que Tabaré entró al Gobierno Nacional, o sea, hace 10 años, la obra de infraestructura urbana más costosa es de Ciudad de la Costa, porque son dos actores que tienen que interrelacionarse, OCE y la Intendencia, y es de pensarse unos 400 millones de dólares para terminarlo. Entonces, ¿y qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que cualquier ciudad precisa, no es una autopista lo que estamos haciendo. Estamos haciendo aquella infraestructura de cualquier ciudad del mundo, de la época de, por ejemplo, el drenaje pluvial existe desde que existen las ciudades, las primeras civilizaciones. Bueno, en Canelones no existe. ¿Tá? Entonces, no puedo parar con eso. Entonces, la gran obra, la cosa maravillosa es seguir resolviéndole a las ciudades nuestras, sacarle el agua que se queda estancada, resolver un pavimento que sea firme y que no sea que cualquier lluvia te lleva todo, y por otro lado, un alumbrado que genere más seguridad en la gente. Usted hablaba hace unos minutos de la coordinación necesaria con los departamentos del área metropolitana. ¿Con qué candidato siente más afinidad? ¿Con Martínez? ¿Con Topolansky? Para estas cosas, sin problema, los conozco a los dos. Obviamente que como es del mismo sector, con Lucía me une una relación de años y de la pertenencia a un colectivo común. Evidentemente hay un conocimiento muy particular con Lucía, pero con Daniel también me conozco por otros temas de la vida, no me conozco por la actividad política con Daniel, y que son de esos compañeros con los que también jugás de memoria. A ver, no me lo planteo como un desafío o como una alternativa diferente. Evidentemente hay una relación personal con Lucía que me hace sentirme como que estoy en una misma cosa, pero no tendría dificultad con ninguno de los dos, como no lo tuvimos con Ricardo ni con Ana Olivera, es lo mismo. ¿Qué evaluación hace de la actitud del Partido Socialista, que en principio se había manifestado proclive a apoyar su candidatura, pero que luego por un acuerdo nacional con el Frente Liber Sereñi terminó decantándose por Maía? Sí, yo creo que obedece a una estructura de algo que se llama partido. Es diferente a lo que son los movimientos, donde de repente se dan esos desmarques que de repente en un movimiento es más fácil que ocurra. En los partidos sabemos que esas cosas pasan, que tiene que ver con acuerdos macro, pero que pasada la elección, un grupo más, compañeros como los de siempre con el Partido Socialista, y a trabajar juntos de nuevo. ¿Qué nuevas competencias, nuevas potestades deberían asignársele a los municipios de Canelones? Cada vez más. La ley ya me obliga. La ley me obliga a que los mantenimientos estén en manos de la ejecución de los mantenimientos de todo esto nuevo está en manos de los municipios, o por lo menos de grupos de municipios que puedan resolver, porque no tenemos máquinas para todo, pero sí, eso ya está establecido. Pero cuanto más responsabilidad le pasamos, mucho mejor. Obviamente con la responsabilidad tienen que ir los recursos, está visto. Pero las cosas que se resuelven en el territorio a mí me están demostrando que se resuelven mucho más y más barato. ¿Qué porcentaje del presupuesto piensa asignarle a los municipios? No tengo pensado un presupuesto.
no. Pero sí no, aumentárselo, por ejemplo. Sí, claro. Ah, claro. Pero a su vez generarle... Pero el claro este que digo yo es porque la experiencia de estos 10 años... voy a poner un ejemplo bien simple. Cuando se rompe una máquina, un camión, es mucho más fácil que se resuelva ahí donde está el municipio y pasarle los recursos para que esas cosas me las arreglen, me las resuelvan en el municipio, que traerme a los talleres centrales, donde lo más probable es que entre el flete de la chata, entre lo que demora o que capaz que me pase algo porque aparece otra máquina rota y esas cosas. O, por ejemplo, la experiencia que hicimos con pasarle la responsabilidad del ordenamiento de las ferias a cada uno de los municipios y darle el 50% de lo recaudado, vamos a darle el 100% y que lo resuelvan. ¿Qué nuevas competencias concretas, blanco sobre negro, piensa darle a los municipios? La que me obligan, que es los mantenimientos, ni hablar. Esa es bien concreta, bien clara, y estoy obligado. Necrópolis, también la ley establece algo de eso. Las ferias se lo doy el 100% de la responsabilidad y los recursos que se recaudan que queden ahí. El ordenamiento del tránsito. El ordenamiento, estoy hablando de, por ejemplo, algunas ciudades ya no hay donde estacionar. Pando, Canelones, Las Piedras. Quieren resolver ese tema de alguna forma, con estacionamiento tarifado, que lo resuelvan y que recauden y que lo arreglen. ¿Inspectores también? A ver, una de las fallas, tú me preguntabas, errores o fallas. Uno de los errores es que nosotros controlamos mal. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó es que hicimos mucha cosa y después no tuvimos la fuerza para controlar eso que hicimos. Y por ejemplo, tener una ciclovía y tener un auto estacionado arriba. No tengo recursos humanos como para resolverlo. Entonces, si los controles surgen desde los municipios, te puedo asegurar que es mucho más eficiente. Eso también. Pero el inspector no solo de tránsito, de los otros, el contralor de lo que sea. Sí, eso hay que hacerlo. Creo que también hacemos economía. ¿Tiene definido quiénes ocuparán los principales cargos de su eventual gabinete? No, solo uno, recursos financieros. ¿Y a quién? El que siga, que estamos muy contentos. Diga el nombre, que muchos... Gabriel, con Gabriel Camacho hemos hablado, ha hecho un proceso muy bueno, muy bueno. Y bueno, yo lo he dicho las veces que me he encontrado con cualquier actor político, lo único que tengo resuelto es recursos financieros. ¿Y el secretario general? No lo tengo resuelto. A ver, ese es un cargo de mucha confianza del intendente. Mucha confianza. ¿Sería para un aliado? Sí, claro. Sí, pero, a ver, hay distintos perfiles. No sé, no importa. Creo que no interesa. No interesa en serio, digo. No es lo más... Creo que el perfil del secretario general debe reunir varias cosas. A ver, ¿qué hace un secretario general? Firma absolutamente todas las resoluciones con el intendente. Es el que te cubre la espalda en primera línea. Pero ¿qué pasa? Hay una función ahí que yo la aprendí, que es una función de gestión pura, que es importante y obviamente de confianza política, no hay duda. Y ningún sector hasta ahora, incluso obviamente, en primer lugar el mío mismo, se cuestionan que el secretario general lo designa al intendente mismo en base a ese perfil que yo digo que es solvencia a la hora de lo administrativo, de la gestión pura y obviamente la visión política del conjunto. Así que por ahí va a pasar, confieso que todavía no lo resolví. ¿Gabinete paritario? Tenderemos a eso, tenderemos, no me comprometo a... Lo que sí, un gabinete más reducido, con mucho más peso político. ¿Más reducido va a suprimir cargos, direcciones? No. Sí, direcciones generales no. Nosotros tenés la dirección general y después tenés directores adjuntos. Yo pienso fortalecer esa línea de arriba, la de más poder de decisión. Y ahí un gabinete político potente. Porque además tiene que ver con las características de Canelones, tiene que ver con las características del liderazgo de lo que fue Marcos y lo que soy yo. Y con una convicción. ¿Qué se diferencian? A ver, años de... A ver, la construcción de liderazgo en Canelones, de carácter global en todo el departamento, es muy compleja, no es fácil, y yo creo que no cualquiera llega a eso. Yo admito que ni a mí, ni a José Carlos, ni a Andújar, no nos conocía mucha gente. Las encuestas lo decían, las empresas hacían consultas y conocían a Marcos, caramba, y después había como una especie de escalón gigantesco. ¿Por qué? Porque a vos, o a algunos, en el caso mío, la gente que le interesaba el tema de la intendencia y todo eso, me conocía.
Otros liderazgos surgen del territorio puro. Pero vos agarrás a cualquier ciudadano de Canelones y le preguntás de los 15 diputados que tenemos, nómbrame 5, una persona común y corriente, yo no sé si llega. Que estoy diciendo que los liderazgos tienen mucho peso local, es difícil un liderazgo de carácter departamental y considero que también a partir de la gestión como intendente se construye también un liderazgo y ese es un desafío que tenemos. Ahora, ¿en qué se diferencian concretamente usted y Carámbula en el perfil del liderazgo? ¿Usted más ejecutivo, por ejemplo? No, eso no. ¿Y cuáles son las diferencias? Trayectoria. Yo creo que eso también, lo fundamental. Marcos Carámbula no era un desconocido. No lo fue en el 2004, 2005. Yo tampoco soy un desconocido, pero evidentemente hay que estar en la cancha y mostrar. Marcos es un tipo de esos que viene construyendo un liderazgo desde el año 71. Eso, evidentemente, hay un reconocimiento, y hubo un reconocimiento por parte de la fuerza política, más allá de todos los avatares que ocurrieron para que él definitivamente fuera propuesto como candidato a intendente. Y cualquiera de los que venimos atrás, cualquiera, de cualquier partido, es un proceso que hay que continuar haciéndolo. Yo creo que eso tiene que ver. Y después, a nivel personal, yo tengo una tendencia, no sé si es mejor o peor, a trabajar mucho más en grupos, y no en un grupo, en grupos, y así ha sido yo, y lo hablamos mucho con él. Él trabaja mucho directamente y genera tareas y confianza personal y después reúne el gabinete y de ahí surge. Son estilos de trabajo que creo que también obedecen a generaciones distintas también. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, gracias por venir a Primera Vuelta. Gracias a ustedes.